que estábamos entrando al concepto de lo que era un intervalo de confianza, ¿no? Un intervalo de confianza finalmente es parte de estos procesos de estimación, ¿no? Son partes de estos procesos de estimación mediante una muestra, tratando de llegar al valor de un parámetro poblacional, ¿no? Esa es la idea que habíamos ido viendo. El concepto básico del intervalo es que si nosotros calculamos muchas muestras posibles y cada vez que nosotros calculemos un intervalo con una definición que lo vamos a ir dando seguramente más adelante, pero si calculamos un intervalo, nosotros esperaríamos que en esas diferentes muestras posibles que nosotros armemos, ¿no?, los intervalos que se construyan siempre contengan al parámetro de información con una cierta probabilidad, ¿no?, con una cierta confiabilidad, lo habíamos dicho, ¿no? El intervalo de confianza tiene esta estructura, ¿no? Es la probabilidad de que entre dos límites, un límite inferior y un límite superior, se encuentre el verdadero parámetro. Y a esta probabilidad, ¿no?, a esta posibilidad de ocurrencia, le vamos a nosotros dar un nivel de confiabilidad que lo habíamos definido como 1 menos alfa, que es la confiabilidad, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 100, ¿no?, pensando que es una probabilidad, tendríamos el porcentaje de la confiabilidad, ¿no? El porcentaje de la confiabilidad. Ese es básicamente el principio básico detrás del intervalo de confianza, ¿no? O sea, buscar los valores de L y U que satisfacen, ¿no?, que hacen que esto sea cierto, ¿no?, que hacen que esto sea cierto. Y ahí lo que veíamos es, podemos empezar con un caso que ya habíamos trabajado muchas veces, que era para la media, ¿no? Para la media, en un escenario bastante sencillo, cuando nosotros conocemos la varianza de una distribución, ¿no? Entonces el intervalo de confianza para la media, asumiendo varianza conocida, habíamos empezado a entender. Y una característica de la media es que sin importar la distribución de los datos, ¿no?, sin importar la distribución de los datos, la media muestral tiene ciertas características interesantes cuando el tamaño de la muestra crece, ¿no? Y cuando este tamaño de muestra es mayor a 30, nosotros habíamos visto por el teorema del límite central que se podría asignar esta media muestral a una normal, ¿no?, a una normal con ciertas características, ¿no? Lo que habíamos dicho la pasada clase justamente es que si nosotros utilizamos el teorema del límite central, ¿no?, bajo las consideraciones que éstas tiene, nosotros podemos decir fácilmente, perdón, aquí está, ¿no?, nosotros podemos decir fácilmente que la media muestral se distribuye por el teorema del límite central como una normal con media mu y varianza sigma cuadrado n, ¿no? Es lo que habíamos visto la pasada clase. Ahora, que la media muestral se distribuya como una normal bajo el teorema del límite central ya es harta información y nosotros la podemos utilizar justamente para construir nuestro intervalo de confianza, ¿no? Esa es justamente la idea. En este sentido, dado que esta variable es normal, la x barra la podemos estandarizar, ¿no? Podemos estandarizar esta x barra mediante un proceso de estandarización. Es decir, a la x barra que se distribuye normal le restamos su media, que es mu, y le dividimos entre su desviación estándar, que será sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Estandarizamos a esta variable, a esta media muestral, y tenemos a la variable z, que se comporta como una normal estándar, ¿no? Una normal estándar, recuerden que tiene media en 0 y varianza 1, ¿no? Esta normal estándar tiene media en 0 y varianza 1. Con esta información deberíamos poder ahora construir el intervalo de confianza, ¿no? Podemos construir el intervalo de confianza teniendo en cuenta un aspecto más que habíamos definido en el anterior, que es esta idea de precisión de los lados, ¿no? Es importante que la distancia de z a L y de z a U sea exactamente la misma, ¿no? Es decir, que la distancia entre el parámetro, ¿no?, ya volviendo, digamos,
ya en nuestro caso, digamos, si la función z, digamos, esta la puedo cambiar eh, en nuestro caso es en vez del tita, imaginarse el z, la distancia de z a l y de z a u debería ser la misma, ¿no? Ese principio debería cumplirse, ¿no? Para asegurar la precisión de los lados, ¿no? Para asegurarse la precisión de los lados. Entonces, si ya tenemos esta construcción, ¿no? Si ya tenemos esta construcción, podemos ir trabajando sobre la distribución normal estándar para dar indicios de quién podría ser esta L y quién podría ser esta U, ¿no? Entonces, para eso vamos a dibujarnos una normal estándar para recordar cuáles eran las características de esta distribución. A ver, voy a mantenerlo esto de esta forma. Y voy a mantenerlo esto de esta forma y vamos a empezar a graficar la distribución normal estándar. Perdón, creo que se ha desactivado esto de la pantalla. Ahora sí. Tengo aquí un código que he escrito justamente para esta parte. Esperemos un rato que cargue esto. Ya. Ya, vamos a verlo esto gráficamente para entender más o menos lo que queremos, ¿no? El intervalo de confianza que estamos buscando armar es este, ¿no? Es la probabilidad de que entre un L y un U, ¿no? Se encuentre en un valor 1 menos alfa, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos construir. Los valores típicos para esto, para el alfa, a veces es 0.05, con la idea de que todo esto, ¿no? Todo el 1 menos alfa valga 95%, ¿no? O 0.95, ¿no? Otros valores comunes para alfa es del 1%, eso equivale a que todo esto valga 0.99. Son valores convencionales para el valor de alfa, ¿no? Al 5% o al 1% o al 10%, ¿no? Que son los más convencionales. En el fondo, el alfa, mientras más pequeño sea, entonces significa que esta probabilidad es más alta, ¿no? No puede ser cero, ¿no? En el sentido de que tendríamos certidumbre y eso no es. Estamos en el campo de tener algún nivel de variabilidad pensando que es una muestra aleatoria, ¿no? Ya, entonces, esta es la distribución que nos interesa. ¿Qué sabemos de esto? Que Z se distribuye como una normal estándar, ¿no? Que Z se distribuye como una normal estándar. ¿Qué forma tiene la normal, ¿no? La normal estándar. Se los voy a graficar acá. Ahí está. Esa es la distribución normal estándar. Si recuerdan, la distribución normal estándar tiene una forma de una campana con el centro en 0, ¿no? Por eso la media de la normal estándar es 0 y su desviación estándar es 1, ¿no? De tal manera que a 2 desviaciones estándar está el 95% y algo más de información, a 3 desviaciones estándar está más del 99% de información, y así, ¿no? A una desviación estándar a la izquierda y a la derecha está casi el 67% de la información, y bueno, y todas las características que veíamos antes, ¿no? Lo que nos dice el teorema del límite central es que las distribuciones muestrales en la mayoría de los casos va a tener un comportamiento de tipo normal, ¿no? Y si nosotros lo estandarizamos va a tener esta distribución. Ahora yo quisiera encontrar los límites L y U, ¿no? De esta distribución, ¿no? Noten que en este caso, la variable z está en el eje, justamente está en el eje horizontal, ¿no? A ver, voy a
voy a cambiarlo, en vez de esa X voy a poner una Z. Ya, este es nuestro gráfico de la distribución normal estándar, ¿no? Para la variable Z, que es una estandarización de la media muestral, ¿no? Yo quiero encontrar el límite L y el límite U que garantice una probabilidad de 1 menos alfa, ¿no? Es decir, que yo tengo que encontrar el límite a la izquierda y a la derecha, ¿no? De tal manera que yo capture, ¿no? De tal manera que yo capture el 1 menos alfa por ciento de probabilidad aquí adentro, ¿no? La pregunta es, ¿quién será la línea acá, ¿no? Que me permita definir esa probabilidad aquí adentro? Imaginándonos que como la variable z tiene una media en 0, ¿no? Y además esta es una distribución completamente simétrica, el punto de referencia siempre es el medio, ¿no? El punto de referencia siempre es el medio. Entonces yo necesito buscar los límites, ¿no? El L va a ser el punto que me garantice, el L y el U van a ser los puntos que me garanticen que entre esos valores se encuentra el 1 menos alfa de confiabilidad, ¿no? Entre esos valores se encuentra el 1 menos alfa de confiabilidad. Nosotros lo podemos ver en la distribución normal de dos formas, ¿no? Uno es que si yo encuentro, digamos, los valores de L y U que garantizan el 1 menos alfa, ¿no? El 1 menos alfa aquí, de probabilidad, significa que en los límites inferiores y los límites superiores está el restante, ¿no? Está el valor restante. Por ejemplo, ¿no? Si alfa valiera 0.05, ¿no? Si alfa valiera 0.05, aquí podemos escribir eso. Si alfa, ¿no? Si alfa fuera igual a 0.05, que es uno de los valores más convencionales que hay, ¿no? Si alfa valiera 0.05, lo que uno desea encontrar es esta misma ecuación, pero reemplazando el alfa a 0.05, yo tendría algo similar a esto. Un momentito, está medio lento mi equipo, ¿no? Yo tendría algo de este estilo. Yo tendría que encontrar el valor de L y el valor de U, el valor de L y el valor de U, que logran esta probabilidad, ¿no? De 0.95, en el entendido de tener una normal estándar, ¿no? ¿Qué estamos implicando? Que debería encontrar el valor de L inferior y el valor de U superior, de tal manera que alrededor de esto, ¿no? Alrededor de estos valores, en todo el área que quede acá, entre esos intervalos, entre el L y el U, tenga un 0.95 de probabilidad, ¿no? Tenga un 0.95 de probabilidad. Esos valores necesito encontrar. Ahora, eso es interesante porque si yo defino un alfa de 0.5, significa que como la distribución normal es simétrica, ese 0.95 va a garantizar, ¿no? Que todo esté distribuido entre esta área, pero el restante, ¿no? Ese restante que es el 5%, ¿no? al 95, ¿no? Que es ese 5%, se reparta entre las dos colas, ¿no? Se reparte entre la cola inferior y entre la cola inferior. Es decir, que acá debería aparecer seguramente el 2.5%, el 2.5% adelante y debajo del U, del U y del L, y adentro debería aparecer el 95% de la probabilidad, ¿no? Entonces acá hay una idea de las cuotas, ¿no? Que quedan fuera y el área que queda dentro del intervalo de confianza. Entonces ahí la pregunta será, este pedazo que queda fuera, ¿no? Este pedazo que queda fuera, que en el caso de un alfa de
de 0,5, ¿no? De 0,05, es el área de 0,25, ¿no? De 0,025. Y eso yo lo puedo graficar. Justo acá tengo un código para graficar eso. Para graficar a los dos lados, ¿no? A los dos lados. Si yo le pido al R que me identifique cuál es el valor que queda al 0,25, a 0,025, ¿no? Este es el alfa medios y este es el alfa medios. Y este es el 1 menos alfa, ¿no? Si yo sumo alfa medios más 1 menos alfa, yo tendría toda la probabilidad, ¿no? El valor de 1, de toda la curva. Lo que estamos implicando es que esta zona roja, ¿no? es la significancia partida a la mitad. Este es el área de alfa medios. Este es el área de alfa medios. Porque lo que tiene que quedar aquí adentro es 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa. Y el alfa que falta tiene que partirse entre las dos colas. Todo lo que quedara aquí adentro, ¿no? es el intervalo de confianza, ¿no? Todo esto es el intervalo de confianza. Para un alfa de 0,05, la pregunta es ¿quién es este valor? ¿no? ¿Quién es este valor? ¿Y quién es este valor? ¿no? La respuesta es bastante sencilla. Es el valor que acumula una probabilidad de 0,025 o de alfa medios, si no hablamos de un número, en una normal estándar, ¿no? En una normal estándar. Entonces, en esa línea, por ejemplo, ¿no? En esa idea, si fuera un intervalo de 0,95 o de 95% de confiabilidad, lo que yo debería empezar a trabajar es cuál es el valor de la normal que acumula este nivel de probabilidad, ¿no? Este nivel es alfa medios. Alfa medios para nosotros sería 0. No lo puedo poner aquí igual. Alfa para nosotros vale 0,05 dividido entre 2. Es 0,025. Y el valor es menos 1,95. Menos 1,95. Es decir que hasta el valor de menos 1,95 se acumula el 2,5% de la probabilidad. De forma inversa, por propiedades de simetría, de 1,95 hacia arriba se acumula el otro 2,5 de probabilidad. Lo que me garantiza que aquí adentro, ¿no? Entre menos 1,95 y 1,95, ¿no? Entre menos 1,96, digamos, ¿no? Entre menos 1,96 y 1,96, ahí se está acumulando el 95% de la probabilidad, ¿no? El 0,95 de probabilidad, si quiere, ¿no? O el 95% de probabilidad. Con esto tengo un criterio para definir L y definir U. L y U, si es una normal estándar, corresponderán al valor que acumule el área de alfa medios, ¿no? El área de alfa medios. Y por temas de simetría, el otro será su inverso, digamos, ¿no? Este será negativo y este será positivo. Entonces, lo que yo puedo concluir a partir de esto es una forma más certera del intervalo de confianza, ¿no? Lo voy a escribir acá. Para la media muestral, ¿no? En esos arreglos de la estandarización que hemos hecho para Z, yo podré decir que ahora que L, por ejemplo, ¿no? El valor de L el valor de L no será nada más que el valor de Z evaluado en el punto, ¿no? Evaluado en el punto alfa medios. Evaluado en el punto alfa medios. Ese será el valor de Z justamente, ¿no? Evaluada en el valor alfa medios. Perdón. Evaluada en el valor alfa medios, este negativo. Y el otro, por tema de simetría, es el positivo, ¿no?
el otro será el positivo. El otro será el positivo. Entonces acá yo ya tengo una especie de regla, ¿no? Y con valores que ya son más conocidos. Como z es normal y es normal estándar, y yo conozco las propiedades del normal estándar, para garantizar esta probabilidad de 1 menos alfa, los límites que tienen que tener L y U por el principio de simetría son los valores de z que alcanza z alfa medios, que sería este valor, o negativo, y el positivo sería su imagen hacia los positivos, ¿no? De z alfa medios, ¿no? Esos son los valores que yo puedo calcular, ¿no? Cuando alfa vale 0.05, ese valor es menos 1.95, ¿no? O 1.95 en el positivo. Si alfa valiera otro valor, digamos, si alfa fuera de 10, ¿no? Si alfa fuera de 10, de 0 a 10, el valor de z sería de 1.64, ¿no? De 1.64. Si alfa valiera 0.01, ¿no? 1% de significancia, al 99% de confiabilidad, el valor de este z, ¿no? De este z de alfa medio sería 2.57, ¿no? Menos 2.57 a la izquierda, menos 2.57 a la derecha. Entonces va a depender mucho de esto, ¿no? Va a depender mucho del nivel de significancia que uno defina, pero de manera general lo tendríamos como menos z de alfa medios o z de alfa medios. Ya tenemos acá un principio básico para garantizar este nivel de confiabilidad, considerando que z es normal estándar, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Construir el intervalo de confianza, ¿no? Construir el intervalo de confianza. Empezar a identificar al L y al U, pero para nuestra medida de interés, para nuestro parámetro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que queda de esto? Es hacer una especie de ingeniería inversa, ¿no? Esto funciona para z, ¿no? Esto funciona para z. Pero no se olviden que z proviene de una estandarización. Entonces podría escribir la variable estandarizada, ¿no? Podría escribir la variable estandarizada. Z no se olviden que es la media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? De lo que habíamos visto la pasada clase, ¿no? Este z no es nada más que esto, ¿no? Voy a reescribir esto, ¿no? Voy a utilizar a z, la voy a volver a escribir como era antes, ¿no? De estandarizarla, que es todo esto. En vez de z, ahora voy a escribir justamente su versión estandarizada en términos de la media. Que sería todo esto, ¿no? Para que se vea mejor voy a escribir esto. Ya, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es a la z, ¿no? A toda la z le estoy escribiendo en términos de su estandarización de la variable, en este caso del x barra, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Como yo quiero construir el intervalo de confianza, y ya he definido el valor de z alfa medios, que los puedo obtener según como yo lo defina alfa, lo único que me quedaría de esta ecuación es despejar la incógnita, ¿no? Es despejar la incógnita. ¿De quién quiero obtener el intervalo de confianza, ¿no? ¿De quién quiero obtener el intervalo de confianza? De mu, ¿no? Porque mu queremos saber cómo se comportará o cuál será la estimación de mu en términos de un intervalo de confianza. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es despejar mu, ¿no? Despejar mu de todo esto. Despejar mu de toda esta ecuación aquí adentro, ¿no? De esta desigualdad. Vamos a ver, vayan despejando mu de esto, ¿no? Y tendremos el mu suelto, ¿no? Mu menor igual, mu mayor igual, ¿no? Perdón, mu menor igual a algo, mu menor igual a algo, ¿no? Eso.
tenemos que despejar a mu de estas ecuaciones para ver qué es lo que, en qué se convierte todo esto. Ahora vayan despejando mu de esta probabilidad. Yo lo voy a hacer también acá. Lo que debería suceder es que solo debería tener a mu, ¿no? Y ver qué sucede con los demás términos. Si me están siguiendo, el intervalo de confianza debiera verse de esta forma, ¿no? Vayan mientras van despejando. Si hacen el despeje correspondiente, ¿no? Si hacen el despeje correspondiente de la anterior ecuación, deberían llegar a algo exactamente igual a esto. Bueno, sin el sigma cuadrado, perdón. Esto es sin sigma cuadrado. Simplemente sigma, ¿no? Esta sería la forma del intervalo de confianza para la media cuando la varianza es conocida, ¿no? Este sería el intervalo de confianza, ¿no? Que es lo que nos dice que el mu, ¿no?, está entre estos valores, entre la media muestral menos este término y la media muestral más este otro término. Por simetría, vean que la única diferencia entre estos dos es el signo, ¿no? Y eso es porque estamos en una distribución normal, ¿no? Eso es porque estamos en una distribución normal. Dicho de otra manera, ¿no? Dicho de otra manera, haciendo todo este detalle, hemos encontrado ya la forma de L y la forma de U, ¿no? Así, ¿no? Así de esta manera. Así de esta manera tenemos identificados a L y U para el parámetro, ¿no? Para mu, ¿no? Para mu con varianza conocida. Con varianza conocida. LU para varianza conocida, ya podemos especificar que, ¿no?, en un primer caso L es básicamente el intervalo inferior, ¿no?, el límite inferior vendría a ser todo este elemento. A ver, el límite inferior sería básicamente este, ¿no? X barra menos z de alfa medios sobre multiplicado por sigma raíz cuadrada de n. Ese sería L.
y el límite inferior y el límite superior, ¿no? Y el límite superior, el u, sería exactamente lo mismo, solo que lo que varía es el signo delante del z, ¿no? Este sería positivo. Ahí ya tenemos los dos límites. Esto lo voy a poner en ecuación nomás para que se vea mejor. Ese es L. Y este sería el U, ¿no? Para la media, ¿no? Para la media muestral, sus intervalos de confianza. El procedimiento para todos los demás estimadores es exactamente igual, ¿no? Todas van a partir de este principio de estandarización. Y después de estandarizar, identificar estos zetas, esta ecuación básicamente es la misma para todos los casos, ¿no? Lo único que va a variar es la forma de z, ¿no? Z ahora está en forma de la media muestral. Después va a aparecer en términos de la diferencia de medias o una proporción u otras medidas. Y en todos los casos hay que despejar y vamos a encontrar los límites inferiores y los límites superiores, ¿no? para el estudio, ¿no? Eso básicamente es el proceso de obtener intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza. Lo que sí podríamos enunciar ahora son dos aspectos interesantes. Es la forma del z, ¿no? La forma del z bajo distintos valores de alfa, ¿no? Bajo distintos valores de alfa. Y después podemos ver un par de ejemplos para poner esto en práctica. Alfa, ¿no? Alfa es conocida como el nivel de significancia. Como el nivel de significancia. Y 1 menos alfa. Como la confiabilidad. ¿No? Y 1 menos alfa como la confiabilidad. ¿No? Los valores más usuales de alfa, ¿no? Los valores más usuales de alfa son 0.01, 0.05, así nomás, 0.001, 0.05 y 0.10, ¿no? 0.1. Son 0.01, 0.05 y 0.1. Para estudios, ¿no? Para estudios con niveles, con exigencias o para estudios más, para estudios sobre ciencias de la salud, ¿no? De la salud, para estudios sobre ciencias de la salud, el valor recomendado es de 0.01, ¿no? O menor a ese, ¿no? O menor. Para las ciencias sociales, ¿no? Para las ciencias sociales y económicas, pensaremos, ¿no? Y económicas, el valor usual, ¿no? El valor recomendado, ¿no? O más ampliamente usado en realidad, es de 0.05, ¿no? 0.05. Eso como una acotación en el caso de la significancia. Para la distribución normal, ¿no? Para la distribución normal.
los valores, ¿no? Los valores de z de alfa medios, ¿no? De z de alfa medios, ¿okay? Que es lo que estamos usando en nuestros intervalos de confianza, ¿no? Para la distribución normal, los valores de z alfa son entonces vamos a ver cuando alfa, ¿no? Cuando alfa vale, empezaremos por el más grande, por 10, ¿no? Cuando alfa vale 10, entonces, ¿no? Entonces tenemos que el z de alfa medios, ¿no? El z de alfa medios es igual, es en realidad el z de 0.10 entre 2, ¿no? 0.10 entre 2, y eso es el 0.05, ¿no? 0.05. Y esto es nada más que 1.64, ¿no? 1.64, ¿no? 1.64. Es el valor usual para nivel de significancia de 10 o confiabilidad del 90. Para el otro, ¿no? Cuando alfa vale 0.05. 0.05. El z de alfa es en realidad de z de alfa medios es de z de 0.025. Y este valor es de 1.96, ¿no? 1.96. Finalmente, cuando alfa vale 0.01, ¿no? 0.01, y ahora este 0.01 lo tenemos que dividir entre 2, ¿no? 0.01 dividido entre 2, tenemos el 0.005, ¿no? El valor de z, es 0.05. Y en estos casos, este z vale 2.57, ¿no? 2.58, ¿no? Pensando en el redondeo. 2.58. Esos son los valores más usuales para estos zetas, ¿no? Para estos zetas. Porque después, cuando calculen ustedes los intervalos de confianza, van a tener toda la información. La media la van a poder construir con la información de los datos. Sigma es conocido, así que va a venir dado en algún ejercicio. N es el tamaño de la muestra. Y los zetas, según el nivel de confiabilidad que se pida, ya tiene la forma de los zetas, ¿no? Del z alfa medios, 1.64, 1.96 y 2.58. En términos de confiabilidad, el alfa de 0.10 es el 90% de confianza, ¿no? El 90% de confiabilidad o confianza, ¿no? Confiabilidad. Confiabilidad, ¿no? 90% de confiabilidad es este primero. Este segundo es al 95% de confiabilidad, ¿no? Un alfa de 0.5. Al 95. Y este último es al 99% de confiabilidad, ¿no? Al 99% de confiabilidad. ¿Qué está sucediendo? Algo que tienen que notar es que a medida de que la confiabilidad crece, ¿no? A medida de que la confiabilidad crece, estos zetas, ¿no? Estos zetas están creciendo también, ¿no? 90% de confiabilidad, z 1.64. 95, 1.96. 99, 2.58. Entonces, a medida que queremos más confiabilidad en un estimador, el z
se está aumentando. ¿En qué afecta eso nuestros límites, ¿no? ¿Qué pasará con nuestros límites? Este es el límite inferior. ¿Qué pasa cuando z, ¿no? ¿Qué pasa cuando la confiabilidad es más alta? ¿Qué estará pasando con los límites inferiores y superiores? ¿Creen que estos intervalos, ¿no? Lo que vamos a crear, se van a volver más pequeños o se van a volver más grandes? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener el z en este caso, ¿no? Porque eso es lo que va a variar según la confiabilidad que nosotros lo midamos, ¿no? Eso es lo que va a variar justamente. ¿Qué dicen? Los intervalos, a medida de que el z crezca, ¿qué van a pasar? ¿Se van a volver más grandes o se van a volver más pequeños? Más grandes, ¿no? Sí, ahí su compañero Dalit tiene razón. A medida de que el z se vuelva más grande, los intervalos se van a empezar a anchear, digamos, ¿no? Se van a volver más grandes. Ya, a ver, les voy a dar un ejemplo. Acá un ejercicio para que ustedes lo vayan pensando cómo se resuelve y si lo resuelven sin problemas, vamos a otro y si no, yo lo explico, ¿no? Vamos a ver un ejercicio. Vamos a trabajar con un ejemplo un poco más práctico. Bueno, ni tan práctico, en realidad más contextualizado a una situación. ¿No? Voy a poner, no se sabe que la vida, no se sabe que la vida en horas, ¿no? Que la vida en horas, se sabe que la vida perdón, en horas de una bombilla eléctrica de 75 watts se distribuye normal, ¿no? Se distribuye normal. Eso es ya buen dato, ¿no? Se sabe que la vida en horas de una bombilla eléctrica de 75 watts se distribuye normal. Se distribuye aproximadamente normal, ¿no? Aproximadamente normal. Con desviación, ¿no? Se distribuye aproximadamente normal. Con desviación estándar, vamos a anotar directamente con sigma igual a 25, ¿no? 25 horas de desviación entre bombilla a bombilla es relativamente dispersa, ¿no? Sigma igual a 25 horas. Sigma igual a 25 horas. Con sigma igual a 25 horas. Ya, una muestra de 20 bombillas, una muestra de 20 bombillas, una muestra aleatoria, vamos a especificar, ¿no? Una muestra aleatoria de 20 bombillas tiene una media de estamos diciendo que la media muestral es igual a 1014 horas, ¿no?
es igual a 1014 horas. Una muestra aleatoria de 20 bombillas tiene una vida media, le pondremos, tiene una vida media de 1014 horas, ¿no? Tiene una vida media de 1014 horas. Encontrar los intervalos de confianza. Encontrar los intervalos de confianza para 90, 95 y 99% de confiabilidad. Ese ejercicio, ¿no? Esto lo voy a un poco abrir para que se vea bien la fórmula. Ahí está, ¿no? El ejercicio se sabe que la vida en horas de una bombilla eléctrica de 75 watts se distribuye aproximadamente normal, con sigma igual a 25 horas, ¿no? Sigma, no sigma cuadrado, sigma. Una muestra aleatoria de 20 bombillas tiene una vida media de 1014 horas. Encontrar los intervalos de confianza para 90, 95 y 99% de confiabilidad. Creo que tienen toda la información necesaria para encontrar el límite inferior para el 90, 95 y 99. ¿No? Ahí están las fórmulas, están los valores del Z. Lo único que hay que hacer es básicamente reemplazar, ¿no? Así que a ver, les voy a dar unos 5 minutos para que vayan armando estos intervalos y cuando los tengan los comparten acá en el chat del Classroom y lo revisamos, ¿no? En el chat del Meet, ¿no? Lo revisamos. Bueno, nos daremos unos 5 minutos, son las 3 de la tarde hasta las 3:05 para que vayan armando esos intervalos de confianza y si no lo logran hacer, vemos el ejemplo conmigo. Ya, nos vemos en 5 minutos. Ahí está el temporizador. Los que lo tengan antes, vayan pegándolo en el Meet, ¿no? En el chat del Meet. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene un límite? Y ahí Gisela tiene 1004 a 1023, 1003 a 1024, 999 a 1028. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más ha calculado los intervalos? Vamos a ver que alguien más complete. Nadie. Ya, lo resolvemos conmigo entonces. Esta parte es más mecánica en algún caso, porque ya tenemos la fórmula, ¿no? Del límite inferior, el límite superior. Lo que hay que ir practicando en algunos casos es dimensionar el ejercicio bien, obtener la información y bueno, todo lo que se refiere a esto, ¿no? Vámonos con la solución. Como información, ¿no? Como información
Sabemos que n vale, lo único que no nos han dado, bueno, no está tan escrito en fórmulas, es que n vale 20, ¿no? Hay 20 bombillas y nada más, digamos, ¿no? Después toda la información está dada, ¿no? Sigma es igual a 25 y la media muestral, el X barra, es igual a 1014. Entonces, para los intervalos, ¿no? Para elaborar los intervalos, ¿no? Los intervalos, lo único que tenemos que tomar en cuenta es esta información, ¿no? Esta información, el límite inferior y el límite superior. Y estas me las voy a llevar abajo para tenerlas ahí. O bueno, tal vez esta directamente, ¿no? Acá está todo el intervalo completo. Esto. Para los intervalos, partimos de esto, ¿no? Acá es donde nosotros tenemos que reemplazar los valores, ¿no? En base a la información que nos han dado. Para los intervalos, ¿no? Al 90%, ¿no? Al 90% de confiabilidad, ¿no? Al 90%. Ya podemos ir reemplazando, ¿no? Algunas cosas. X barra vale 1014, ¿no? X barra vale 1014. Z de alfa medios al 90% de confiabilidad vale 1.64, ¿no? Por lo que habíamos visto aquí arriba, vale 1.64. Entonces Z de alfa medios vale 1.64. Sigma, por definición que nos dan, vale 25, ¿no? Sigma vale 25. Y N vale 20, ¿no? Y N vale 20, ¿no? Con eso ya tenemos toda la información. En el otro lado es exactamente lo mismo, solo que positivo. Esta sería 1014 más Z, que vale 1.64, sigma, que vale 25, y N, que vale 20. Lo único que tenemos que hacer es construir esto, ¿no? Resolver estos, que ya todos son numéricos, y vamos a tener el intervalo de confianza al 90%. A ver, lo haremos acá en el R. Es 1014 menos 1.64 multiplicado por 25 dividido entre la raíz de 20. Ese es el límite inferior. Perdón, ¿no? 1004,832, ¿no? Justo lo que su compañera decía para este límite, 1004.832. Límite inferior. Límite superior, lo mismo, solo cambia que esto es positivo. 1023. 1023.168. Entonces ahí tenemos que en esta muestra de 20 bombillas, a un 90% de confiabilidad, podemos asegurar que el verdadero valor del parámetro está entre 1004 y 1023, ¿no? Entre 1004 y 1023. Es decir que el tiempo de duración de las bombillas en horas, a un 90% de confiabilidad, se encuentra entre 1004 y 1023 horas. Ese es un valor ya con más certidumbre, ¿no? 1004 a 1023. Al 90% es básicamente lo mismo, ¿no? Al 90% es básicamente lo mismo. Voy a copiar todo esto. Al 95% en realidad lo único que cambia es el 1.64, que era el valor del Z. Ahora este es 1.96 en ambos lados, ¿no? 1.96.
En nuestra formulita igual, ¿no? Para el límite inferior, en vez de 1,64, utilizo 1,96 y este es el efecto, ¿no? Que los anchía, los vuelve más anchos los intervalos. Y en el caso de este tendría 1003,043, ¿no? No es grande, digamos, la diferencia en horas, es una hora y algo, ¿no? Pero dependiendo de la variable que uno mida, esto puede ser crucial, ¿no? Si fueran vidas, fueran muertes, ¿no? Fueran alguna variable más vinculada, digamos, al campo de la salud, ¿no? Con el positivo, el límite sería 1024. 1024, 957. 957. ¿No? Y ya para el 99, eso más haremos. Al 99% de confianza, esto varía. Este ya es 2,58. Lo mismo va a pasar al otro lado. Este va a ser 2,58. Y después, igual, lo único que cambia es esto, ¿no? 2,58. El positivo y el negativo. Entonces, para el positivo es 1028. 423. Y el negativo se va hasta las 999, ¿no? 999, 5774. Ya tenemos los tres intervalos de confianza, ¿no? Y como se había mencionado, a medida de que la confiabilidad crece, los intervalos se vuelven más anchos, ¿no? Ahora, lo que yo puedo hacer es, en realidad, dar estimaciones interválicas, ¿no? Decir que la media muestral, en realidad, con un 90% de confiabilidad, se encuentra no sé, en el caso del 95, entre 1003 y 1024 horas. A un 99%, entre 999 y 1028 horas, ¿no? Ya puedo dar justamente esas apreciaciones, cosa que no podía hacer con la estimación puntual. La estimación puntual está basada justamente en un punto, ¿no? En este caso, el estimador puntual es la media muestral, ¿no? Y la media muestral en este ejercicio es de 1014, ¿no? Se estima que el promedio es de 1014, pero los intervalos tienen justamente esa ventaja de dar mayor certidumbre respecto de dónde se podría encontrar el parámetro con ciertos niveles de confiabilidad, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Ya, para ir cerrando y para ir completando este ejercicio en realidad, bueno, es esta primera aproximación al intervalo de confianza para la media asumiendo varianza conocida, ¿no? Asumiendo varianza conocida, podemos estudiar algo de lo que tienen los intervalos, ¿no? Si se dan cuenta, en ambos casos los intervalos de confianza tienen como base la estimación puntual, ¿no? Y a esta estimación puntual le restan o le suman este término del z alfa medios sigma sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Ambos términos le suman, ¿no? Así, por eso los intervalos se garantizan que son simétricos a la izquierda y a la derecha. Y en el fondo, el z define la amplitud, digamos, dada el nivel de variabilidad, ¿no? Define cuán ancho va a ser, ¿no? Mientras z sea más grande, mayor confiabilidad, esto se aleja más, ¿no? Y hay varios elementos que garantizan o hacen que esto se vaya volviendo más pequeño, digamos. Uno es el factor del z, ¿no? Que lo hemos visto ya, que esto necesariamente hace que se incremente. Otro es el término de la variación. ¿Se dan cuenta ustedes? La variación que está acá, este sigma. Si sigma por definición es positivo, siempre, ¿no? Siempre sigma es positivo. ¿Qué pasará si sigma crece, ¿no? Si sigma crece, el ancho del intervalo igual se va a empezar a ampliar, ¿no? El intervalo va a ser más ancho, ¿no? Si sigma crece. Ahí entra en juego también el n.
¿Qué pasará con el n? ¿Qué pasa cuando n se vuelve muy grande? ¿Qué pasará con esto cuando n se vuelve muy grande? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con este término de z alfa medio sigma sobre raíz cuadrada de n cuando n se vuelve muy grande? Si quieren, cuando n tiende al infinito, ¿qué pasará? Se acerca a cero, ¿no? Y eso tiene sentido porque lo que nos dice es, bueno, como estamos extrayendo una muestra, en teoría, ¿no? Uno podría pensar que cuando n chiquita se acerque al tamaño de la población, igual se va a tender a ser cero, porque eso podría suceder, pero si no, en una situación hipotética así de tamaños de muestra infinitos, ¿no? En el mismo ejemplo lo podríamos ver, ¿no? Este término es el que estamos estudiando ahora, ¿no? 258, que era el 99% de confiabilidad, sigma sobre raíz cuadrada de n. Esta era la amplitud del intervalo. 14 horas se abría el intervalo hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? En este caso. 14 horas se amplía el intervalo hacia la izquierda y a la derecha, respecto el promedio, ¿no? Respecto a la media muestral. Este elemento es justamente este pedazo, ¿no? Este pedazo de acá. ¿No? Estos pedazos. ¿Qué pasa cuando elevamos el tamaño de muestra a 200? Baja. 2000, mucho más pequeño, lo que significa que el intervalo de confianza se está cerrando, por más que la confiabilidad sea alta. Entonces, 20.000, no, 0.45, ¿no? Entonces, a medida de que el tamaño de muestra crece, la precisión del intervalo es mejor, ¿no? La precisión del intervalo, el intervalo es más, se encoge, ¿no? Y la confiabilidad se mantiene, digamos. Este es a un 99% de confiabilidad, podría estar seguros que el valor de la vida de los focos está a más o menos 0.45 horas, ¿no? De duración en tiempo de vida. Podríamos confirmar esto siempre y cuando tengamos una muestra de 20.000 que se haya comportado de esta forma, ¿no? Pero esa es una característica bien interesante con el n, ¿no? Las maneras de que el intervalo de confianza mejore, ¿no? Se vuelva más pequeño. Porque mientras más pequeño es, con un nivel de confiabilidad podemos estar seguros de que el parámetro se encuentra ahí, ¿no? Entre esos intervalos. No controlamos sigma, porque sigma proviene de los datos, es la variación de la información. Sigma nosotros no controlamos. Si sigma es muy grande, el intervalo de confianza va a ser grande. Lo que sí nosotros controlamos de esta ecuación es el z, ¿no? Que lo podemos definir y no tenemos tampoco mucho por dónde ir, ¿no? Son 3 valores recomendados. Pero en algún caso nosotros sí controlamos esta n, ¿no? Ya cuando nosotros queremos implementar un estudio nuevo, para tener cierto grado de confiabilidad, nosotros podemos definir cuánta muestra tenemos que analizar, ¿no? Podemos definir cuál es el tamaño de muestra que vamos a analizar. Entonces nosotros de alguna manera tenemos control de esta n antes de obtener los resultados de un estudio, ¿no? Antes de salir a recolectar la información, podemos definir un n alto o mediano, ¿no? Y ahora sabemos las consecuencias de hacer eso, ¿no? Mientras n sea más grande, nuestros intervalos siempre se van a encoger. Y si n es muy pequeña, tomamos una muestra muy pequeña, la precisión de nuestra predicción basada en los intervalos igual va a bajar, ¿no? Va a ser un poco más corta, ¿no? A esto de acá, ¿no? A este término, al z-1 alfa medios de todo esto, yo le puedo denominar el ESOR, ¿no? Entonces vamos a entrar a un apartado en este punto que se denomina justamente, a ver, estamos por intervalación por intervalos con esto. Ya, a ver, a esto yo le tengo que poner un numeral más. Es el tamaño de muestra, ¿no? El tamaño de muestra. En cada caso, cada intervalo que nosotros proponemos, según las características, este es el intervalo para la media muestral con varianza conocida, ¿no? De cada intervalo nosotros podemos después hacer una especie de ingeniería inversa nuevamente
y definir un tamaño de muestra para hacer un estudio, ¿no? Hacer un tamaño de muestra para hacer un estudio, ¿no? Tamaño de muestra. Entonces, definamos al margen de error como al margen de error absoluto, lo voy a llamar absoluto, ¿no? Al margen de error absoluto como, voy a decir que este término, ¿no? Este término de z, alfa, medios, sigma, raíz cuadrada de n, este para mí se va a llamar justamente el margen de error absoluto, ¿no? El margen de error absoluto le voy a llamar epsilon, ¿ya? A todo esto. Si me da ahí, no, ya. Este se va a llamar epsilon, que es justamente cuando nosotros estimamos, este se conoce como la precisión o el ancho del intervalo. Este define el ancho del intervalo. Ya cuando pensemos en tamaño de muestra, este se va a llamar margen de error, ¿no? Porque es lo que estamos nosotros dispuestos a controlar de alguna manera, ¿no? A controlar en nuestro estudio, digamos, ¿no? ¿Cuánto vamos a permitir que el intervalo de confianza se alargue o se encoja, ¿no? Por eso margen de error, digamos, ¿no? Pensando que proviene justamente del intervalo de confianza. Ya a este le vamos a llamar epsilon, ¿ya? O margen de error, a este término. Entonces, notar que es posible despejar n, ¿no? Podemos despejar n de esta ecuación, ¿no? Y esto nos permitiría tener una idea del tamaño de muestra necesario cuando nosotros queramos definir un intervalo, un margen de error previo, digamos, ¿no? Cuando queremos definir un margen de error previo. Entonces, notar que es posible despejar n, y esto permitirá tener una fórmula, ¿no? Tener una fórmula para definir un tamaño de muestra, condicionado a, cuando despejemos n vamos a tener varios elementos que van a estar condicionados a el margen de error, ¿no? El n va a estar en función de varios elementos. Uno de ellos va a ser el margen de error, ¿no? Condicionado al margen de error, a la varianza de los datos, ¿no? O a la desviación de los datos, y el nivel de confiabilidad. El n va a estar condicionado a estos tres elementos: el margen de error, que es justamente este epsilon, que lo hemos llamado; la desviación de los datos, que es una medida de dispersión, así de estadística 1, de estadística descriptiva, que para nosotros es este sigma; y el nivel de confiabilidad, que igual nosotros lo definimos, ¿no? Que básicamente es este z de alfa medios, ¿no? Z de alfa medios. Puedo yo entonces tener una fórmula para un tamaño de muestra despejando n de esta ecuación, ¿no? La pregunta es, ¿cuál será, no? A ver, vayan despejando n de esta ecuación, ¿qué me queda? En el numerador, ¿qué tengo? Puedo reordenarlo esto como z de alfa medios, ¿no? De alfa medios, multiplicado por sigma cuadrado, y todo esto dividido entre el epsilon al cuadrado, ¿no? Y todo esto dividido entre el epsilon al cuadrado. Me falta algo. Sí, el z debería estar también elevado al cuadrado, ¿no? Lo que es lo mismo, esto yo lo puedo reescribir como
todo sin el cuadrado, ¿no? Yo lo puedo reescribir esto como... Lo puedo escribir de esta forma. Z de alfa medios por sigma dividido entre epsilon, todo eso elevado al cuadrado. Es una fórmula para encontrar el valor de n, ¿no? Para encontrar el valor de n, el tamaño de muestra, que me garantice un margen de error que yo lo puedo fijar, un nivel de confiabilidad que yo lo puedo fijar, que es el z, y lo único que yo debería buscar es tener una idea de cómo se comporta la dispersión de los datos en términos de sigma, ¿no? En términos de sigma. Entonces, la posibilidad de hablar de intervalos de confianza, esta idea de la precisión, que ahora la vemos como un concepto de margen de error, me permite tener esta noción del tamaño de muestra, ¿no? Me permite tener esta noción de lo que es un tamaño de muestra. Y este tamaño de muestra lo podemos utilizar para muchas cosas, ¿no? Este tamaño lo podemos utilizar para muchas cosas. Ahora, una aclaración, ¿no? Una nota voy a poner ahí, que esta fórmula, ¿no? Esta fórmula se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar en la medida que se garantice, ¿no? Que se garantice, en la medida que la muestra, ¿no? En la medida que la muestra que se seleccione, sea aleatoria, ¿no? Sea aleatoria simple, le voy a poner, ¿no? Sea aleatoria simple, y esto se refiere, ¿no? Se refiere a la selección de unidades simples, ¿no? De unidades simples. Me voy al ejemplo de las bombillas, ¿no? Me voy al ejemplo de las bombillas, donde dice que se ha tomado una muestra aleatoria de 20 bombillas, ¿no? Ahí la unidad simple son las bombillas, son los que estamos estudiando. Si yo puedo garantizar un proceso de selección a nivel de bombillas, ¿no? Puedo utilizar este tamaño de muestra sin problema, ¿no? Sería distinto si yo digo que teníamos cajas con media docena de bombillas y hemos seleccionado cajas, ¿no? Ahí no estoy seleccionando bombillas, estoy seleccionando cajas. Y la unidad simple es bombillas. Ahí ya no podría utilizar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula está vigente en cuanto reproduzca la idea del intervalo de confianza y de toda esta construcción de selecciones simples. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un estudio en la carrera de informática respecto, no sé, la cantidad de horas que pasan en la computadora, digamos, ¿no? La cantidad de horas promedio que pasan en la computadora, ¿no? Yo quisiera saber ese dato, así de sencillo, ¿no? Es la cantidad de horas que los estudiantes de informática pasan en la computadora. Si yo quisiera que ese dato sea representativo de todos los estudiantes de informática, lo que yo debería hacer es replicar lo de las bombillas, ¿no? Tener un listado de todos los estudiantes de informática, y si por decir el tamaño n me sale 100, ¿no? Seleccionar de forma aleatoria de esa lista de informática 100 estudiantes y buscar a cada uno de esos 100 estudiantes y hacerles esa pregunta, ¿no? Ahí está el componente aleatorio y ahí está el componente simple, ¿no? De que estoy buscando a las unidades más pequeñas, ¿no? Si este número me sale por decir 100 y yo me voy a parar a no sé, al monobloc, al edificio de informática, y a los que lleguen les voy preguntando, eso ya no tiene característica de sorteo, ¿no? Ya no es aleatorio como tal, ¿no? Ya no es aleatorio como tal, porque no ha habido un sorteo previo, digamos, ¿no? O si yo incluso me metiera a los cursos de Zoom, digamos, ¿no? Y con 3 cursos de Zoom de unos 30 estudiantes, o 3 cursos del Meet de 30 estudiantes, cubro mi muestra,
tampoco es lo correcto, ¿no? Porque lo que me dice esta fórmula que sirve siempre y cuando la selección sea aleatoria y sea simple, ¿no? Es decir, que se elijan a los individuos de una lista completa. En esos casos esta fórmula se puede utilizar, ¿no? En esos casos esta fórmula se puede utilizar. Y sin ir muy lejos podemos darnos un ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo. A ver, pensaremos en una variable interesante. Ya, esto de los estudiantes de la media, de las horas frente a la computadora de los estudiantes de informática, ¿no? Ejemplo, ¿no? Se busca conocer, ¿no? Se busca conocer eh, el tiempo promedio que pasan los estudiantes de informática, perdón, los estudiantes de informática de la UMSA, ¿no? Se busca conocer el tiempo promedio en horas día, ¿no? En horas día que pasan los estudiantes de informática de la UMSA en la computadora, ¿no? En la computadora. Para ello, ¿no? Se planea realizar una encuesta aleatoria, ¿no? Una encuesta aleatoria que garantice, ¿no? Que logre un 95% de confiabilidad, ¿no? Que logre un 95% de confiabilidad y a lo sumo, ¿no? ¿no? Y bueno, y considere un error, ¿no? Y a ver cómo podemos, y tenga un margen de error, lo ponemos directamente, ¿no? Y tenga un error o un margen de error de no sé, de 0.6 horas, digamos, ¿no? De 0.6 horas. Es que quiero tener un dato muy preciso, ¿no? Que a lo mucho me aleje 0.6 horas. En el fondo estoy dando el ancho del intervalo de confianza, ¿no? Que tenga un margen de error de 0.6 horas, ¿no? Así de un error muy pequeño, ¿no? Pensando que es una distribución muy parecida, funcionaría bien, digamos, ¿no? Que logre un 95% de confiabilidad y tenga un margen de error de 0.6 horas, ¿no? Lo podemos subir tal vez para que no suene tan loco, 0.8 horas, ¿no? Casi una hora, ¿no? Así muy 0.8 horas, ¿no? Pregunta es definir el tamaño de muestra. El tamaño de muestra necesario. Definir el tamaño de muestra necesario. Ese es el ejercicio. A ver, les dejo que lo lean, que ahí está la fórmula, que analicen qué información nos falta y si nos falta algo de dónde la podríamos obtener, qué información ya nos han dado para ponerlo en la fórmula y calcular este valor de n, ¿no? A ver, igual unos 4 minutos hasta las 15 ya, hasta las 15:40. Revísenlo, véanlo, me dicen qué información hay, qué faltaría, y vemos de dónde podemos obtener si es que falta algo y si no, calculen, ¿no? Ya, a ver, unos 2 minutitos para ir pensando, 3 minutitos para ir pensando en este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Han visto qué información nos falta? ¿Qué tenemos? A ver qué datos nos han dado. Solución, como información se tiene. ¿Qué información nos han dado?
en términos de lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos para calcular este tamaño de muestra Z, sigma y E. ¿Qué tenemos? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Tenemos alguno de esos valores? Ya Cristian dice que nos falta sigma, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos epsilon, ¿no? Tenemos el error, tenemos al epsilon, que vale 0.8. Tenemos al z, ¿no? Tenemos al z de alfa medios, que un z de alfa medios al 95% de confianza vale 1.96. Me falta el sigma. ¿Qué dicen? ¿De dónde podríamos obtener el sigma? ¿Cómo podríamos obtener el sigma? El sigma, ¿qué es? Nos dice, a ver, ¿dónde está? Sigma es la desviación de los datos. No es nada más que la varianza, o bueno, la desviación estándar de los datos, ¿no? Es un estimador. Ahora, es medio raro porque parecería un juego de ida y vueltas, ¿no? Si es un estimador de la hora de la cantidad de horas que pasan en la computadora, si es ese estimador, pero es como que, bueno, yo necesito ese estimador para hacer la muestra y recolectar y preguntar cuántas horas tiene, ¿no? Entonces, pareciera un bucle que no termina, digamos, ¿no? Porque yo necesito un sigma para calcular cuántas personas tengo que preguntar cuántas horas tiene está frente a la computadora, pero no puedo preguntar no puedo preguntar eso a las personas si no sé a cuántas personas tengo que preguntar, ¿no? Es como un bucle, ¿no? Y eso sucede harto en la estadística porque se tienen que hacer en algunos casos algunos supuestos, o también se la puede completar con información auxiliar, ¿no? Sigma es un estimador, sí, pero ahora el foco es el promedio de estudio, ¿no? Las horas promedio al día que pasan, perdón, en la computadora los estudiantes de informática, ¿no? Ese es el foco, la media. Así que este sigma yo lo puedo tratar de rastrear de algún lado. Normalmente se lo construye de estudios similares, ¿no? Tal vez alguien ya ha hecho esto y puedo utilizar ese sigma como una referencia. O en algún caso puedo hacer una especie de piloto, ¿no? Puedo hacer una especie de piloto y preguntar eso y construir ese sigma con esa idea, ¿no? Con esa idea. Ahí hay muchas alternativas. Otro podría yo suponer un sigma y decir, suponiendo un sigma de tantos, que no es la mejor estrategia, ¿no? Porque es muy subjetiva. Pero igual pues, es una alternativa finalmente, ¿no? Así que vamos a hacer esto, ¿no? Para el valor de sigma, ¿no? Para el valor de sigma, para el valor de sigma, para el tamaño de muestra, ¿no? Para el valor de sigma, para el cálculo del tamaño de muestra, se realizó una piloto, ¿no? Se realizó una piloto en la materia de estadística 2, digamos, ¿no? Estadística 2, ¿no? Yo necesito un valor referencial, simplemente que me dé una idea de cuál es el valor del tamaño de muestra esperado, ¿no? Entonces, ese sigma yo lo podría obtener de una piloto que yo puedo hacer en la materia de estadística, digamos, ¿no? Entonces, muy rápidamente, les puedo preguntar a ustedes, tómense así un minuto para pensar y calcular. Quisiera que me digan ayer, digamos, ¿no? El día de ayer, martes, ¿cuántas horas de las 24 horas del día han pasado en la computadora, ¿no? ¿Cuántas horas han pasado en la computadora? Ustedes, ayer, ¿no? Entonces quisiera que vayan pensando y vayan anotando ese número en
aquí en el chat, ¿no? Y eso yo lo voy a tomar como una piloto, ¿no? Como una piloto. Un dato referencial, auxiliar, proveniente de un estudio piloto. Entonces, a ver, mientras van cargando esos datos, la idea es tener unos pocos números. A ver, vayan poniendo esa información. ¿Cuántas horas han pasado en la computadora ayer, ¿no? ¿Qué va a hacer eso? Me va a generar varianza, ¿no? Y con eso voy a poder tener la idea, ¿no? Ahí voy a ir poniendo, a ver, tenemos un 9, tenemos un 10, 3, 15, 6, 5, 10. A ver, unos dos más tal vez. Alguien más que vayan poniendo las horas que han pasado en la computadora el día de ayer. Tenemos 7 numeritos. Esperaremos a ver unos dos más. Ya, creo que los demás tal vez no están atendiendo. Pero ya, ese es el riesgo de las clases virtuales. A ver, creo que nadie más, nadie. Ya, creo que nadie más ha respondido. Tenemos el dato de 7 estudiantes, ¿no? Tenemos el dato de 7 estudiantes. Esa puede ser mi piloto, ¿no? Alguien puede cuestionar la piloto. Ahí está, alguien más se ha unido. Nos ha dado un 7 más. Un 7 más. Ya, y un 10 más un 10 más. Y un 8. Ya. 7, 10, 8. Ya con eso, digamos, ¿no? Tenemos el dato de 10 estudiantes. Pueden cuestionar a la piloto. No ha sido muy práctica, tal vez sí, tal vez no. Es referencial nuevamente, ¿no? Ya en estudios serios la piloto es un poco más exhaustiva, ¿no? En este caso es más ejemplo que otra cosa. Ahí tengo los 10 datos, ¿no? Lo único que tengo que hacer en el R es pedirle la variación. Ahí está. Ya tengo al sigma cuadrado, ¿no? La varianza es el sigma cuadrado de los datos. En vez de la varianza necesito simplemente al sigma, que es SD en el caso del R. Es 3.35, ¿no? Hay una variación, hay una desviación estándar de 3.35 en el curso, ¿no? Realicé una piloto en la materia de estadística a 10 estudiantes, ¿no? A 10 estudiantes. Y el resultado fue, ahí ya tengo, una aproximación a sigma, ¿no? No es el sigma teórico, es un sigma aproximado que me va a ayudar, un sigma referencial, que me va a ayudar a calcular el tamaño de muestra, ¿no? Ya tenemos todo, ¿no? La pregunta es, con toda esa información, ¿cuánto será n, ¿no? Así, dos puntos, n es igual a cuánto. Voy a copiar todo esto para tenerlo en términos de fórmula. Tengo epsilon hemos dicho que vale 0.8. Sigma vale 3.35. Y el z vale 1.96, ¿no? Esa es mi fórmula del tamaño de muestra. 1.96 por 3.335. Esto dividido entre 0.8 y todo esto elevado al cuadrado. 66, ¿no? Esto es igual a 66.8, que para nosotros finalmente, como son estudiantes, ¿no? Como son personas, no puede ir a 66.8 personas. Lo podemos redondear a 67 fácilmente, ¿no? Siempre se redondea el tamaño de muestra al inmediato superior si hay decimales, ¿no? Por más que sea 66.2, 67, ¿no? 66.1, 67, ¿no? Porque son personas y si le bajo, si redondeo hacia abajo, estoy perdiendo la precisión que había planeado, ¿no? Y ya tenemos, así nomás se calcula un tamaño de muestra. Ahora, las restricciones detrás de estos es lo que les decía. Este 67 sirve en ese contexto, ¿no? Si yo quiero tener una estimación de la cantidad de horas promedio de todo el colectivo, ¿no? De todos los estudiantes que están en informática,
basta con una muestra de 67 estudiantes para tener certeza de ese valor, ¿no? Tener certeza de ese valor. Pero yo tengo, ¿cómo tengo que encontrar estos 67? No es que yo vaya y entreviste a cualquiera, ¿no? Sino que yo tengo que simular un proceso aleatorio. Lo que yo debería hacer es irme a Cardex de informática, pedirle el listado de todos los estudiantes que estén, por decir, matriculados en informática este semestre. Por ahí, digamos, son, no sé, 5.000 estudiantes, ¿no? De esos 5.000, como en una lotería, yo elijo aleatoriamente a 67 de esa lista que me dé Cardex, ¿no? Me sale 67, tengo una lista de esos 67 con sus correos, sus teléfonos, sus direcciones. Yo debería ir a buscar a cada uno de ellos y preguntarles cuántas horas, ¿no?, pasas detrás de la computadora. Ellos me responderán, yo acumulo, agrego y ya puedo hacer las estimaciones, ¿no? Ya estamos en el caso de las bombillas, digamos, ¿no? Una vez que hagan los 67, ahí tendría, ¿no? Se tiene el dato de 67 estudiantes de informática que tienen esta media, ¿no? Y esta desviación, entonces calcular su intervalo de confianza, ¿no? Y estaríamos en el otro lado del ejercicio. Pero ese es el procedimiento para que valga, para usar este valor como tal, ¿no? Tendría que ir haciendo, tendría que ir haciendo ese proceso necesariamente, ¿no? No es que yo tengo que agarrar donde sea esos 67 y vale, ¿no? Eso ya es otro tipo de muestreo, otro tipo de estrategia estadística, ¿no? Esta tamaño muestra sirve para esa estrategia, donde tengo un listado de todos y de esos todos selecciono un grupo de manera aleatoria y voy y los busco y los entrevisto, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿no? Ya en bases de datos igual uno puede funcionar muy fácil, digamos, ¿no? Hay técnicas de muestreo, por ejemplo, una técnica de... Si yo tengo una base de datos muy grande, así de, no sé, 2 teras de tamaño, la computadora no va a poder procesar eso, ¿no? O no sé, dependiendo de la memoria RAM, va a ser muy pesado hacer eso. Yo no puedo no estudiar a toda la base de datos. Podría estudiar una muestra de esa base de datos. Saco la fórmula y es más fácil, digamos, como ya tengo la base de datos, es un tema de procesamiento, saco una parte parcial en base a un tamaño de muestra como este y estudio ese pedazo y por los principios que hemos estudiado tengo certeza de que ese pedazo es representativo, he controlado ciertos niveles de precisión, ¿no? Ya puedo analizar con toda confianza esa muestra aleatoriamente seleccionada de una base de datos muy grande, ¿no? Que es un proceso habitual en los procesos de Big Data, ¿no? Trabajar con muestras de bases de datos muy grandes, ¿no? Y ahí normalmente se trabaja no con una, sino con unas 20 muestras para después darle consistencia, ¿no? Es más fácil trabajar con pedazos que con la base grande en esos casos, ¿no? Y eso aplica para todo, ¿no? Siempre y cuando tengamos esos cuidados. Ya. A ver, antes de terminar, Luis Beltrán pregunta el valor de 1.96. Ya. Sí, en realidad, a ver, reconstruyendo y haciendo un resumen de lo que hemos ido haciendo, a partir de esta definición de la normal estándar, hemos encontrado que para que satisfaga nuestro intervalo esté entre estos dos valores, ¿no? Estas zonas rojas deberían ser iguales a alfa medios, ¿no? Como la normal estándar es simétrica, este es z de alfa medios menos z de alfa medios y este es z de alfa medios. Yo así podía plantear este intervalo inicial, ¿no? Este de acá. Z se encuentra entre z de alfa medios y z de alfa medios. ¿Qué es ese valor de z alfa medios? El valor que logra acumular alfa medios de probabilidad, ¿no? El punto en el eje z que logra acumular alfa medios de probabilidad. Z la puedo despejar, la puedo escribir en términos de la media muestral estandarizada que habíamos hecho antes. Despejo mu, que es la variable, en este caso la incógnita de la cual yo quiero tener un intervalo de confianza. Y logro un intervalo de confianza que esté en términos de estos elementos, ¿no? Teniendo un límite inferior y un límite superior. De acá el z está vinculado a estos valores de la normal estándar, ¿no? Está vinculado a estos valores de la normal estándar. Este z normalmente tiene valores usuales para el alfa, ¿no? Esos valores usuales para el alfa son 0,10, ¿no? 0.01, 0.05 o 0.10 o 0.1, ¿no? El 1%, el 5% y el 10% de significancia. Y ahí es recordar lo de la normal, ¿no? Como entre estas dos rojas se tiene que repartir ese alfa, entonces cada roja tiene un alfa medios.
Para el caso del 90% de confiabilidad, significa que ese 10% que falta, la tengo que repartir entre las zonas rojas, 0, es el 5% acá, 5% acá. Entonces, ¿hasta qué valor se acumulará el 5% de probabilidad? En una normal estándar, podemos revisar la tabla normal de estadística 1, o en el caso del ERES con el QNorm, y hemos encontrado que ese valor había sido 1.64, ¿no? Menos 1.64 en los negativos y 1.64 en los positivos. Eso equivale a tener zetas de alfa medios para intervalos de 90% de confiabilidad. Para intervalos de 95% de confiabilidad, el valor de ese z es de 1.96, ¿no? Es de 1.96 para 95% de confiabilidad, y para 99% de confiabilidad, el valor de ese z en una normal estándar es de 2.58. Así que estos tres valores vienen dados, digamos, de esta construcción de la normal estándar. Así que hacia adelante es tratar de recordar esto, ¿no? 90% es 1.64, 95% es 1.96 y 99% es 2.58. Porque en los ejercicios va a aparecer de ese estilo, ¿no? Construir un intervalo para esto de las bombillas, para los tres niveles de confiabilidad, o encontrar un tamaño de muestra considerando un 95% de confiabilidad, por ejemplo. Ahí nos están diciendo que el z de alfa medios es equivalente al valor de la normal que deja alfa medios de probabilidad, ¿no? Que en este caso al 95% era 1.96. Esa es la lógica, digamos, detrás de ese valor del alfa medios o del z de alfa medios, ¿no? Ya cuando veamos las otras estimaciones, ¿no? de la media, sin conocer, o sea, conociendo la varianza o sin conocer de la diferencia de medias, de la proporción o la diferencia de proporciones, va a ser muy, muy similar a todo lo que hemos visto. Es básicamente así una copia de todo lo que hemos visto y de todos los pasos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es ver un ejemplo más de estos, y después yo les voy a pasar un formulario de todos los intervalos de confianza y tamaños de muestra para esto, ¿no? Para los distintos estimadores. Porque ya este siguiente paso es más mecánico, más un poco intuitivo de entender el ejercicio y plantear bien las cosas, ¿no? Ya, no sé si hay alguna consulta más, pregunta. Si ya con eso podemos terminar acá la clase. ¿Nadie? Ya. Entonces, terminamos acá la clase. Yo creo que para esta parte de los intervalos de confianza vamos a pasar unas 2 clases más. Después yo les pasaré un formulario así para que tengan todo el detalle de estas formulitas. Y ya con eso terminaríamos este capítulo, ¿no? Y después vámonos a pruebas de hipótesis, que es muy parecido a lo que hemos visto en términos de las fórmulas, ¿no? Va a ser muy parecido, solo que el concepto es otro, ¿no? Estamos buscando probar cuánto varía la media muestral, ¿no? Porque como la media muestral proviene de la muestra, por ahí podemos tener sospechas de que el valor es más grande o más pequeño del que ha obtenido la muestra, ¿no? De que el parámetro es un poquito más grande o más pequeño. Y sobre eso vamos a ir jugando para tener reglas que nos digan hasta dónde podemos llegar a suponer ciertas cosas, ¿no? Ya, entonces, Yulisa pregunta acerca de la nota de oscilatura, ponderar 10 puntos o se descarta esa opción. O sea, por convención, la oscilatura no vale puntos, ¿no? Es lo que habíamos dicho al inicio de la materia. Pero pensando que están con auxiliar, pensando que igual se toman tiempo para ir en eso, yo lo puedo tomar como algunos puntos extra, ¿no? En algún caso, pero no sobre 10 puntos, ¿no? Yo le puedo decir al auxiliar no sé, que evalúe o que tome asistencia, bueno, más que asistencia, tal vez que evalúe o les dé un examen o algo, de tal forma que no sé, tengamos una ponderación sobre 5 puntos como puntos extra, ¿no? Más que otra cosa. Pero le preguntaré al auxiliar cómo está, ¿ya? ¿Cómo están con los estudiantes que van? ¿Qué tal? Digamos, ¿no? Para que sea un incentivo también para que ustedes vayan y que el auxiliar también empiece les empiece a ayudar y todo lo demás, ¿no? Le voy a preguntar al auxiliar, a ver qué me dice.
Y también yo creo que las notas del segundo parcial, pensando, diría del primer parcial, pensando que ya estamos acercándonos a terminar este tema, se los voy a pasar la siguiente semana, ¿ya? Así tienen más certeza igual de cómo está en el primer parcial y eso, ¿no? Así que veremos.